Buenas noches, hermanos. Qué bendiciones una vez más poder estar un nuevo miércoles para seguir aprendiendo del Señor. Amén. Vamos a continuar con la introducción al tabernáculo de Moisés. El miércoles pasado vimos dos puntos principales, si podemos decir así, en lo cual vimos el propósito del tabernáculo, cuál era el propósito, cómo eran llamados, y también la construcción del tabernáculo, y entendimos que todo fue ordenado por el Señor y que tanto Moisés como todos los hombres tenían que hacerlo según lo que el Señor había dicho. Y eso es muy importante. Vimos cuál fue el propósito y es porque él quería, se necesitaba aquella parte visible, ¿verdad? Visible o palpable. Pero no es que ahí estaba resumida toda o se contenía la presencia de Dios, sino que el Señor lo llena todo. Y vimos la construcción del templo, vimos de qué materiales estaba hecho, las distancias y cada uno de los enseres. Amén. Entonces, ahora vamos con el punto número 3, que es el simbolismo, si podemos ocupar esta palabra, del tabernáculo. ¿Por qué razón un simbolismo? ¿Cuáles eran las razones por las cuales había una diferencia con lo que el Señor les mandó hacer, con lo que hacían los pueblos paganos? Amén. Entonces, en comparación con los templos paganos, la tienda de reunión era muy pequeña. Los templos paganos eran obras arquitectónicas, si lo podemos ocupar de esta manera, ¿verdad? Entonces, no fue diseñada para que el pueblo israelita se reuniese adentro para adorar a Dios, sino con el fin de que sus representantes, los sacerdotes, oficiaran como mediadores. Entonces, evidentemente el emplazamiento y cada objeto tenía un gran valor simbólico, que es lo que vamos a estar desarrollando con cada uno de los elementos, ya entrar un poco más en estudio. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos señala el simbolismo del tabernáculo y del sacerdocio del antiguo pacto, diciendo que son figura de las cosas celestiales. Acompáñeme a Hebreos 8:5. Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Entonces, el tercer punto, el que seguimos, el primero lo vimos el miércoles pasado. Si no ha visto usted la enseñanza, véala, por favor, escúchela, porque esto es una introducción, lo dije el miércoles pasado. Esta es una introducción para poder ir explicando cada uno. Era como una vista general del tabernáculo. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para aprender de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, que seas tú el que reveles. Padre, y atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires. Amén y amén. Ahora, hay una importancia patente en el tabernáculo. Dentro de este tercer punto, de este simbolismo en el tabernáculo, como literal A, vamos a ver la presencia de Dios. Es una importancia grande en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios para los israelitas, el lugar santísimo y en especial el propiciatorio, la cubierta del arca, representaban la inmediata presencia de Dios. Allí se manifestaba la Shekinah, que en hebreo es habitar, el fuego o la gloria de Dios, que representaba su misma presencia. A la cubierta del arca se le denominaba el
propiciatorio, pues allí el más perfecto acto de expiación era realizado una vez por año por el sumo sacerdote. Adicional, este arca poseía la figura de los querubines, con las alas extendidas hacia arriba y la cara de uno vuelta hacia el otro de su cara, ¿verdad? Representaban reverencia y culto a Dios. Hay que dejar algo muy en claro. Cualquiera, he oído, una vez escuché a alguien que dijo, es que el Señor también mandó a hacer imágenes. No. Una cosa es muy diferente cuando Dios manda a hacer algo y es específico, porque Él no se estaba contradiciendo cuando dijo, no te harás imagen. ¿Me explico? Una cosa es que el Señor ha dicho, para esto se va a hacer esto. Pero eso no significaba de que el Señor mandó a hacer imágenes. Entonces, que eso quede muy claro, porque no es igual. No dijo, vayan y hagan figuras de querubines para que lo tengan en sus casas. No, solo había uno. Nadie podía hacer más. ¿Por qué? Porque estos querubines representaban reverencia y culto a Dios. Entonces, nada más quería dejar esto muy claro. El arca contenía las 2 tablas de la ley, una vasija con maná y más tarde se incluyó la vara de Aarón. Entonces todos ellos recordaban a Israel el pacto y el amor de Jehová. Las tablas de la ley simbolizaban la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. También recordaba a los hebreos que no se puede adorar a Dios en verdad sin estar dispuesto a cumplir su voluntad revelada. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y excluía a todos los hombres con excepción del sumo sacerdote. Esto hay que darlo muy claro. Solo el sumo sacerdote podía entrar, nadie más. Recalcaba que Dios es inaccesible al hombre pecador. Después, con el sacrificio de Cristo, el velo es rasgado y ahora nosotros podemos entrar directamente a su presencia. Pero esto era, ¿verdad?, lo que recalcaba. Entonces, solamente por medio del mediador nombrado por Dios y del sacrificio del inocente podía el hombre acercarse a Jehová. ¿Y esto quién lo cumplió? Cristo. Por eso allá en Hebreo vemos que es nuestro sumo sacerdote, porque fue el mediador y fue el sacrificio. Entonces es el único que ahora por medio de él, por medio de su sacrificio, es que nosotros tenemos acceso al Padre. Para el creyente de hoy estas cosas sirven como símbolo para el tiempo presente. Hebreos 9:9. Hebreos 9:9. Por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entró una vez y para siempre con su propia sangre para hacer propiciación por nuestros pecados y expiarlos por completo. Entonces es interesante notar la relación entre el propiciatorio y las palabras del apóstol cuando dijo refiriéndose a Cristo, a quien Dios puso como propiciación. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Entonces, por la obra de Cristo, ¿verdad? Que hace allá en la cruz, en el Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Dónde está esto? Mateo 27:51.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, este símbolo de la separación entre Dios y los hombres fue entretejido por nuestros pecados. Entonces, ahora está roto y los creyentes tenemos acceso a la presencia de Dios. Hebreos 10, 19, 20, Hebreos 4 del 14 al 16 y Romanos, ese vamos a leerlo más rápido, 5, versículo 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, la importancia patente de este tabernáculo, literal A, dijimos, la presencia de Dios. Literal B, el acercamiento a Dios. Amén. Estamos viendo el simbolismo como punto 3 general, ¿verdad? El simbolismo del tabernáculo. Entonces, en este literal B, el acercamiento a Dios. Los enseres en el patio del tabernáculo enseñaban cómo el hombre puede acercarse a Dios y restaurar la comunión con Él. Repito, los enseres en el patio del tabernáculo enseñan cómo el hombre puede acercarse a Dios y restaurar su comunión con Él. Entonces, el primer paso para acercarse a Dios está simbolizado por el altar de los holocaustos o la expiación, que es lo que conocemos. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, por consiguiente, sin remisión de pecados no hay comunión con Dios. Se necesita remitir, pedir perdón, ser perdonados para tener comunión con Dios. Entonces, esta remisión se llevó a cabo allá en la cruz, ¿verdad? Donde Cristo se sacrificó por nuestras rebeliones. Entonces, así como el hombre perseguido podía asir los cuernos del altar para escapar del vengador agraviado o las ciudades de refugio, el pecador puede aferrarse simbólicamente, ¿verdad? Y mediante la fe encontrar asilo o seguridad para su alma. Entonces, las personas que ponen su fe en Cristo tienen un altar. Veámoslo. Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Amén. Y son reconciliados por Dios por medio de la cruz. Segunda de Corintios 5, 18, 21, teniendo así acceso al Padre. Romanos 5, 2, que lo acabamos de leer. Entonces, hay que recordar también que el altar de bronce era el lugar de completa dedicación a Dios, pues allí se ofrecían los sacrificios del holocausto que simbolizaban una consagración entera. Por lo tanto, los que son perdonados y reconciliados, que eso es muy importante, debemos de seguir los pasos de aquel que se ofreció en completa sumisión a la voluntad del Padre. Es nuestro deber ahora. Ahora, el segundo paso para acercarse a Dios y prepararse para ministrar en las cosas sagradas se representa simbólicamente con el lavacro. Allí se lavaban los sacerdotes antes de oficiar en las cosas sagradas. Demuestra que es necesario purificarse para servir a Dios. Mire la importancia, ¿verdad? Primero había que expiar por los pecados para tener comunión. Ahora que tenemos comunión con Dios, debemos de limpiarnos o purificarnos para poder servirle. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, el creyente se limpia en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra y por la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, que esto está en las primeras enseñanzas que vimos de doctrina básica. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Dios, la importancia del tabernáculo, la presencia de Dios, el acercamiento a Dios y literal C, el culto aceptable a Dios. Entonces, los enseres del lugar santo indicaban cómo la nación sacerdotal podía prestar culto a Dios y servirle en una manera aceptable. Amén. Entonces, algunos piensan que en la obra de Cristo se encuentra el cumplimiento del simbolismo de estos muebles. El altar del incienso representa a Cristo, el intercesor, la mesa de los panes a Cristo, porque es el pan de vida, y el candelabro a Cristo como la luz del mundo. Entonces, la bendición que ha resultado de estas interpretaciones, nos conviene buscar el simbolismo de los enseres, considerando primero la idea de que ellos transmitían a los israelitas y luego que el Nuevo Testamento indica la referencia a ellos. Amén. Entonces, dado que los que oficiaban en el lugar santo eran los sacerdotes comunes, simbolizando a los creyentes. ¿Dónde está esto? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es lógico considerar que el uso de los enseres del lugar santo prefiguraba el culto y el servicio de los cristianos. Amén. Ahora, el altar del incienso estaba en el centro. Nos enseña que una vida de oración es imprescindible para agradar a Dios, ya que el incienso simbolizaba la oración, alabanza e intercesión del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Citas de referencia: Salmos 141:2, Lucas 1:10, Apocalipsis 5:8 y 8:3. Entonces, así como el perfume del humo que desprendía el incienso subía al cielo, las alabanzas, oraciones e intercesiones suben al Señor como un olor grato. 2 veces por día se encendía el incienso sobre el altar y probablemente ardía durante todo el día. Entonces, esto enseña, mire qué interesante, que los hijos de Dios deben ser constantes en la oración. El apóstol Pedro dijo: orad sin cesar. Entonces, el incienso se encendía con el fuego del altar de los holocaustos, lo que nos hace notar que la oración aceptable al Señor se relaciona con la expiación del pecado y la consagración del creyente. Y también dentro de esto no se permitía fuego extraño, no se podía traer fuego de afuera, sino que tenía que ser de ahí. También se destaca la importancia del fuego para consumir el incienso. Si no ardía el incienso, no había olor grato. Entonces, asimismo, el creyente necesita el fuego del Espíritu Santo para que arda el incienso de la devoción. Efesios 6:18. 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. ¿Por qué? Porque las oraciones frías nos suben al trono de la gracia. Finalmente, observamos que el sumo sacerdote rociaba sangre sobre los cuernos del altar del incienso una vez por año, evidenciando que, aunque el culto humano es imperfecto, amén. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, aunque el culto humano es imperfecto, somos aceptos en el amado por su sangre expiatoria y su intercesión perpetua. Efesios 1, 6 y 7, Romanos 8, 34 y Hebreos 9, 25. Amén. Entonces, sigamos. Al entrar en el lugar santo, se encontraba a la mano derecha la mesa de los panes de la proposición. La frase panes de la proposición significa literalmente panes del rostro. Y en algunas versiones de la Biblia se traduce como pan de la presencia, pues era el pan puesto continuamente en la presencia de Dios. Los 12 panes puestos en la mesa representaban una ofrenda de gratitud a Dios de parte de las 12 tribus, pues el pan era a la vez una dádiva de Dios y el fruto de las labores humanas. Así que el pueblo reconocía que había recibido su sustento de Dios y a su vez consagraba a Dios los frutos de su trabajo. Por lo tanto, la mesa de los panes se refiere también a la mayordomía de los bienes materiales. Amén. El tercer en ser en el lugar santo era el candelabro de oro, el cual simbolizaba al pueblo de Dios, que es Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que Israel debía ser la luz de las naciones. Eso está en Isaías 49, 6, Isaías 60 del 1 al 3 y Romanos 2, versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Entonces, Israel debía de ser la luz de las naciones, dando testimonio al mundo por medio de una vida santa y del mensaje de Jehová proclamado. Recuerde que cuando el Señor llama a Israel, o Él forma a Israel, o escoge para que sea su pueblo, era para dar a conocer su poder, su nombre a todas las naciones. ¿Y qué hizo Israel? En su orgullo dijeron, nosotros somos especiales, nosotros somos los escogidos, nosotros somos los buenos. Nosotros somos los hebreos y ustedes son los gentiles. Los gentiles son personas despreciables. Cambiaron el sentido. Cuando ellos tenían que haber servido, se sintieron superiores. Cuando ellos tenían que haber sido siervos, se sintieron señores. Entonces, el apóstol Juan utiliza la figura del candelabro, que representa las 7 iglesias de Asia como 7 candelabros. Esto está en Apocalipsis 1 del 12 al 20. Por lo tanto, el candelabro prefigura la iglesia de Cristo. Amén. Así como el tronco del candelabro unía los 7 brazos y sus lámparas, también Jesucristo está en medio de sus iglesias y las une. Porque aunque las iglesias locales son muchas, constituyen una sola iglesia en Cristo. Recuerde que el Señor le dijo, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, allá en Mateo 5, 14. Era necesario llenar el candelabro con aceite puro de oliva a fin de que ardiera e iluminara a su alrededor. Si no, pues también hay, verá que tenemos la importancia de tener aceite, allá en la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas. El profeta Zacarías empleó la figura del candelabro con abundante aceite para
representar a Israel. Interpretó el símbolo del aceite con estas palabras. Esto está en Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, el aceite es pues un símbolo del Espíritu Santo. Cuando ya hablamos del aceite y la unción, estamos hablando del Espíritu Santo. Porque si el creyente no tiene la presencia y el poder del Espíritu en su vida, no será un buen testigo. Entonces, todos los días un sacerdote traía aceite fresco para el candelabro, de modo que la luz ardiera desde la tarde hasta la mañana. Éxodo 27 del 20 al 21. Asimismo, usted y yo como creyentes, ¿verdad? Necesitamos recibir diariamente el aceite del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer esta cita, Salmos 92. 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces, los sacerdotes todos los días traían aceite fresco para el candelabro. Entonces, usted y yo necesitamos, ¿verdad?, recibir diariamente el aceite del Espíritu Santo para que alumbre, para que nosotros seamos luz delante de los que andan en oscuridad. Amén. Entonces, hemos de notar que los enseres del lugar santo enseñan cómo los hijos de Dios pueden prestarle culto y servicio a nuestro Dios. Todos los aspectos del culto representados por cada mueble son importantes, pero el lugar central que ocupaba el altar del incienso parece indicar que la actividad relacionada con este es lo más importante. Como la mesa de los panes y el candelabro estaban relacionados con el altar del incienso, la consagración y el testimonio del creyente están relacionados con una vida de oración. Porque si usted y yo no tenemos comunicación con Dios, ¿qué va a pasar? Nos dejaremos de consagrar, no daremos fruto del Espíritu, dejaremos de trabajar al Señor y, por último, perderemos esa luz que alumbra a los hombres. Amén. Entonces, el culto aceptable a Dios, ¿verdad? Entonces hemos visto la presencia de Dios, el acercamiento a Dios, el culto aceptable a Dios y como cuarto literal o literal de el Hijo de Dios dentro del tabernáculo. Y la idea central del tabernáculo era que Dios habitaba entre su pueblo. Esa es la idea central. Su plena realización se encuentra en la encarnación de Cristo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. De aquí que se llama Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. En la actualidad la presencia de Dios se manifiesta en la iglesia por medio del Espíritu Santo, quien habita en usted y en mí, en los creyentes. Efesios 2 del 21 al 22. Amén. Entonces, algunos comentaristas de la Biblia creen que las cortinas cubrían el tabernáculo, hablan del Señor Jesucristo, lo que se lee en Éxodo 26 del 1 al 14. Volviendo a esto de las cortinas de pieles de tejones se ponía sobre las otras. Era color tierra y no era hermosa a la vista. Habla acerca del aspecto humano de nuestro Señor Jesús. Isaías 53:2 dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Se recuerda que cuando Judas entrega al Señor, preguntaron, ¿quién es? Porque no sobresalía. Entonces dice, al que yo besare, ese es él. Entonces, la segunda cortina, que era de pieles de carnero, teñidas de rojo, representaban la obra redentora de Jesús. En cambio, la tercera cortina era hecha de pelo de cabra,
cuya blancura simbolizaba la pureza del Señor. Y la última cortina que se veía desde dentro del tabernáculo era de fino lino blanco con labor primorosa de figura de querubines. Éxodo 26 del 1 al 6 y Éxodo 38, 18. De azul, púrpura y carmesí. Entonces, esta belleza representaba la gloria celestial de nuestro Señor. Entonces, en Cristo se cumplieron muchas de las ceremonias del tabernáculo. La manifestación de la gloria divina, la expiación, la reconciliación del hombre con Dios y la presencia de Dios entre un pueblo redimido. Las sombras y figuras ya han pasado, pero la realidad queda en la persona y obra de Jesucristo. Amén. Que eso es muy importante. Amén. Punto número 4. El dinero de rescate. Tenemos tiempo, yo creo que alcanzamos a terminar con el tiempo. Acompáñeme a Éxodo 30. Éxodo 30, versículos 11 al 16. Cuarto punto general. El miércoles pasado vimos 2. Este día, el número 3 es el simbolismo del tabernáculo. Y ahora en el cuarto general es el dinero de rescate. Éxodo 30 del 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, solo se permitía este dinero a los redimidos ofrecer culto a Jehová. Solo se permitía a los redimidos ofrecer culto a Jehová. Entonces, esta verdad quedaba implantada en la mente de los israelitas mediante el pago del dinero de rescate. Al ser numerados los hombres hebreos de 20 años arriba, cada uno tenía que pagar medio ciclo de plata. Esta contribución no era voluntaria, sino un rescate de su persona. Si uno no quería pagarlo, era excluido de los privilegios del tabernáculo y estaba en peligro de sufrir los juicios divinos. Entonces, al principio se fundieron las monedas para hacer las basas de plata para las maderas del tabernáculo. Eso está en Éxodo 38 del 25 al 28, como memorial a los adoradores israelitas de que eran un pueblo redimido y de que su comunión con Dios se basaba sobre el rescate. Entonces, más tarde comenzó a emplearse el dinero para sufragar el costo del culto y del santuario. Pero usted puede preguntar, ¿y este dinero del rescate para qué era? Bueno, esto demuestra ciertas verdades. Literal A, todos los hombres por naturaleza son indignos de ser contados como el pueblo de Dios y de disfrutar las bendiciones divinas. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Así que cada uno debía de ser o debe ser redimido. Literal B, todos eran redimidos por la misma suma, medio ciclo de plata. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá esa cantidad. Pone a toda la humanidad en un mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto?
que no hay diferencia. El Señor murió por el que es rico como por el que es pobre, por el hombre como por la mujer, por aquel que es blanco, el que es moreno, el que amarillo, no importa. Entonces, porque Dios no hace acepción de personas y todos valen igual para Él. Los ricos, los pobres, los talentosos, los ignorantes, porque todos necesitamos el mismo rescate. Literal C nos habla acerca del verdadero rescate. La suma era tan pequeña que es evidente que era solo simbólicamente un rescate, sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Probablemente el dinero del rescate era el mismo impuesto que se le exigía a nuestro Señor allá en Mateo 17, del 24 al 27, donde el Señor en Jesús indicó que Él como hijo estaba exento, pero mandó a Pedro a que tomara una moneda de la boca de un pez y le dijo, dásela por mí y por ti. Le querían cobrar ese impuesto, ¿verdad? Y literal, C nos habla del motivo de consagrarse al Señor y llevar una vida santa. ¿Por qué? Porque usted y yo como creyente hemos sido comprados por precio. Debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Amén. Ese era el cuarto punto, el dinero de rescate. El mismo para todo. Alguien era rico, no podía aumentarlo. Alguien era pobre, no podía disminuirlo. Como recuerde, ¿verdad? Que allá la viuda de las dos blancas era lo mínimo que se podía dar. Esa mujer cumplió la ley. Amén. Y por último, el quinto punto, estamos en un buen tiempo. El quinto punto general, la gloria en el tabernáculo. Acompáñeme a Éxodo 40, versículos del 34 al 38. Éxodo 40 del 34 al 38. Yo espero, hermanos, que me esté dando a entender. Entonces el quinto punto es la gloria en el tabernáculo. Éxodo 40, 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hay algo muy importante. Israel cumplió al pie de la letra las instrucciones divinas en cuanto a la construcción del tabernáculo. Entonces, cuando Moisés termina su labor, la nube que había guiado a Israel se acercó y descansó sobre el tabernáculo como una manifestación visible de la presencia de Dios y allí permaneció. Cuando Moisés procuró entrar en el lugar santo, no pudo hacerlo. Tanto la nube como la gloria eran demasiado fuertes. La gloria mayor del tabernáculo no se encontraba en las cortinas preciosas, ¿verdad? Ni en el oro ni en la plata, sino en la presencia del Dios viviente. Entonces, así el libro del Éxodo termina con el cumplimiento de la promesa de Jehová. Ya en Éxodo 29, 45. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El Dios que habita entre su pueblo es también el Dios que llevará a su pueblo a Canaán en cumplimiento de su promesa a los patriarcas. El mismo Dios ahora que habita en nosotros es el que ahora en figura, que nos sacó del mundo, nos lleva a Canaán y es a conquistar Canaán y es a conquistar nuestra alma, porque en eso estamos, conquistando nuestra alma. Entonces,
Para finalizar, nosotros también podemos estar persuadidos de que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Allá está en Filipenses 1:6. Amén. Entonces, hermanos, aquí de una manera general es una introducción, es una idea. ¿Por qué decidí hacerlo de esta manera? Para que usted y yo podamos tener una idea. Si usted le quedó alguna duda, escuche la enseñanza el miércoles pasado, la primera parte, y escuche hoy. Y entonces, para que ya el próximo miércoles, que ya entramos a aprender del tabernáculo, ya tengamos una idea, ¿verdad? Para esto, para no estar ahí en el momento, ¿y esto por qué aquello? Sino que para estar un poquito con una base. Amén. Ese es el punto. Con una base para aprender más. Y si usted ya conoce de esto, bueno, entonces nada más es refrescar el conocimiento que el Señor nos ha dado. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder aprender de tu palabra. Qué importante es conocer y saber que ahora nosotros somos templo, somos morada. Señor, ahora somos luz. Señor, ahora nuestro cuerpo, Señor, con nuestro cuerpo te oficiamos a ti como sacerdotes. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tu misericordia y tu gracia no se aparte. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengamos una noche en la cual podamos descansar y que el Señor nos llene de su presencia. Amén y amén.